esta edición de Sábados Culturales que vamos a dedicar, como creo que se los adelanté, a analizar un poquito el caso de este desideratum ideológico de algunos de que impere el multiculturalismo, se ha visto como una cosa buena el que coexistan en un mismo territorio, dentro de una misma sociedad y Estado, un grupo de culturas distintas que por supuesto están transportadas, vehiculadas por etnias o grupos humanos distintos. Normalmente es así. No hay un grupo humano que tenga dos culturas al mismo tiempo, de manera tal que el multiculturalismo implica multietnicismo o multirracialismo, o como ustedes quieran llamarlo. Vamos a examinar eso, en qué consiste este desideratum y otras cosas más, pero antes les quiero recordar, amigos, que este domingo hay flamenco en la Casa del Jamón a la hora de almuerzo, una hora ideal. Los domingos uno no hace panorama en la noche porque el otro día se trabaja, o por lo menos algunos trabajan, los lunes también. Entonces, el panorama es que se hace a mediodía, a la hora de almuerzo. Normalmente mucha gente invita a algunos amigos a almorzar, hay unos cócteles, unos aperitivos, en fin. Pero hay otra posibilidad, que es ir a almorzar y a ver un espectáculo fantástico en la Casa del Jamón, a ver y a escuchar flamenco. Ya saben dónde queda Casa del Jamón, Tenderino 171, a pocos pasos hay un estacionamiento subterráneo, es cuestión de reservar mesa y se instala con su familia, con sus amigos, pide aperitivos, pide cosas para picar, qué sé yo, charcutines, almuerza y ve y escucha este maravilloso espectáculo que es el flamenco, y todo esto con mucha seguridad porque al lado, digamos será a 50 metros quizás de distancia, está un estacionamiento subterráneo donde usted ha dejado su auto seguro. Esa es una cosa. Y la otra, mi libro, Debut y Despedida, que lo está esperando, los pocos que van quedando, ya son bastantes menos, pero en fin, quedan unos poquitos. No vamos a hacer reedición, al menos por el momento, porque tenemos otras cosas en la línea de producción, así es que es ahora o nunca, o casi nunca, o quizás nunca. Debut y Despedida es la continuación del ciclo que incluye Tsunami, Insurrección y Revolución. Este es el cuarto. Si va a haber un quinto libro no lo sé, depende de cómo se dé la historia de nuestro país, porque en el fondo de eso se ha tratado todo este ciclo, que partió sin saber que iba a ser un ciclo y se convirtió como tal, como pasa con tantas cosas en la vida. Uno no sabe a dónde va a terminar, ¿no? Bien. El multiculturalismo. La cuestión principal es esta. Dejando de lado que a uno le pueda parecer atractivo, lo cual también es tema de debate, llegado el caso, que se mezclen, no se inspiren, sino que se mezclen, que es otra cosa, distintas culturas, no sé qué quiere decir realmente esto, en un solo territorio. La cuestión es la viabilidad. ¿Es viable o no es viable? ¿Produce efectos positivos o produce efectos negativos? ¿Cuál es la experiencia histórica que existe de la coexistencia dentro de la misma entidad política, no cultural por supuesto, distintas etnias con distintas culturas, a veces con distintos idiomas incluso? Lo vamos a examinar. Pero voy a partir con el fundamento, porque el fundamento es finalmente, y primero que nada y finalmente, la naturaleza humana. ¿Qué es lo que es posible hacer con la naturaleza humana? Es un examen que es preciso hacer en todo orden de cosas cuando uno quiere ver si tal o cual entidad se puede erigir, construir, diseñar. Es ver cuál es la naturaleza de los elementos con los cuales vamos a construirlo. ¿Podemos construir un rascacielos con adobe? Parece que no. ¿Podemos construir un puente colgante con palitos? Parece que no. Hay que examinar la naturaleza. La naturaleza humana es la base material para la construcción de una civilización, una sociedad multicultural. Y yo creo que esta naturaleza niega esa posibilidad de partida porque, como es claro, a todo nivel y en toda época, y uno lo puede experimentar todos los días, la convivencia es muy difícil. La convivencia entre los seres humanos es difícil. No es verdad como algunos establecen como si fuera un axioma ya demostrado, cuando exactamente lo que se demuestra es lo contrario, que somos intrínsecamente animales sociales, que casi se creen algunos que por gusto somos llevados a contactarnos unos con otros,
que eso es lo esencial y que por lo tanto el conflicto es accidental, un evento raro. No es así. La convivencia es muy difícil. Muy difícil. Y la convivencia entre seres que son diferentes es casi imposible a no mediar la fuerza y la presencia del Estado y de las leyes y de la policía. Cuando esto no ocurre, cuando no existe ese Estado, esas leyes y esa policía, es decir, ese poder superior a los individuos, incluso individuos que son iguales en todo, étnicamente, se desarrollaron en el mismo lugar, tienen el mismo color de piel, hablan el mismo lenguaje. Aún así, a no mediar el poder del Estado, de la ley, de la policía, sus leyes, la vida humana o la interacción entre los seres humanos toma la forma que describía con toda razón en el siglo XVII en un libro famoso, Thomas Hobbes. El libro se llama Leviatán, se los he mostrado muchas veces. En ese estado en que no hay un poder superior que obliga a todos los individuos a comportarse dentro de ciertos marcos, se llega a lo que Hobbes llamaba el estado de naturaleza. A él llamaba estado de naturaleza a una lucha de todos contra todos, una guerra de todos contra todos. Y por lo tanto decía, en ese estado la vida es breve, brutal, sucia. Se vive poco. ¿Y por qué? Porque precisamente, decía, porque somos iguales en lo básico y todavía más iguales son los de la misma raza, etnia. Los seres humanos en general son iguales, pero son más iguales aún los que pertenecen a un subgrupo. Bueno, ya sea que sean todos del subgrupo o sean simplemente seres humanos, todos por igual buscan su beneficio, la satisfacción de sus necesidades, de sus deseos, todos por igual, y por lo tanto luchan unos con otros por aquellos bienes que satisfacen esos deseos y esas necesidades. Y por consiguiente se impone la ley de la fuerza. ¿Quién obtiene esas cosas? ¿Quién obtiene más? ¿O quién se lo lleva todo? El más fuerte. Y hay una lucha perpetua por esos bienes, porque todos están persiguiendo los mismos bienes, porque todos somos iguales, insiste Hobbes, tenemos los mismos deseos y necesidades. Todos necesitamos comer, beber, un techo, abrigo, y resulta que los elementos que nos satisfacen no caen del cielo como maná, entonces hay que buscarlos, hay que luchar por ellos. Entonces se impone el más fuerte entre los iguales, que luchan por lo mismo, que quieren satisfacer lo mismo, que quieren obtener lo mismo, gana el más fuerte. Es una especie de guerra civil permanente. El estado de naturaleza es ese. Y es un estado de naturaleza porque está en la naturaleza, en la manera como estamos constituidos los seres humanos, el que sea así, porque todos, al ser miembros de ese ser humano que tiene la misma naturaleza para todos, buscamos las mismas cosas y por lo tanto nos topamos con esta dificultad de que el mundo no es un lugar donde los patos asados pasen volando frente a nuestras manos y podamos satisfacernos sin entrar en combate, en lucha, en competencia con los demás. Cosa que ocurre muy rara vez, que existe una especie de sobreabundancia y entonces ustedes van a ver que en esos casos el nivel de conflictividad baja notablemente. Pero eso no es lo normal. Lo normal es la escasez. Como se dice en la ciencia económica, y una de las primeras cosas que uno aprende cuando estudia economía es que la actividad económica se basa en el hecho de la escasez. O sea, de que las cosas no están a libre disposición y en infinita abundancia al alcance de las personas. Hay que luchar por ellas, hay que trabajar por ellas. Y por lo mismo hay que cooperar con otros, y que esa es una de las paradojas de la vida humana, que estamos compitiendo por los mismos bienes, y al mismo tiempo cooperamos para obtener esos bienes, porque solos no podemos. Y esa es una de las contradicciones más radicales de la existencia humana, de la existencia de los grupos, el que por un lado competimos por lo mismo y estamos dispuestos a un tremendo grado de hostilidad, y por otro lado nos necesitamos mutuamente para obtener esos bienes que después nos vamos a disputar. Primero hay que producirlos, después hay que distribuirlos. En la producción cooperamos, en la distribución competimos.
Ese es un hecho fundamental, que uno lo observa no solo en la época de las cavernas, sino que lo observa en el día a día, la competencia universal por bienes, que pueden ser materiales, pueden ser las cosas más fundamentales para seguir viviendo biológicamente, o puede ser una cuestión de prestigio, de fama, de gloria, de más lujo, lo que sea. Hay una competencia y el que gana, el que se lleva la parte del león, deja a los demás con las sobras. Eso se ve todo el tiempo en todo orden de cosas, y de ahí un estado permanente de gran hostilidad y resentimiento que barbota a fuego lento todo el tiempo, contenido en sus expresiones por el peso cuando hay ley, cuando hay Estado y cuando hay policía. Cuando esas cosas empiezan a disminuir, como lo podemos observar en el día a día en nuestro país, empieza a emerger grados de hostilidad que no son solamente la hostilidad, la agresión y la criminalidad de los delincuentes, sino que incluso empieza a manifestarse y aparecer en el día a día y en la vida cotidiana de seres, llamémoslos normales, que empiezan a abandonar las normas de conducta más o menos restringidas que tenían antes, porque se sienten libres para expresar su rabia, sus deseos, sus frustraciones, y eso lo vemos en el día a día todo el tiempo. Ese es el hecho fundamental sobre el cual se construye la sociedad. Es un hecho fundamental que genera esta contradicción, la contradicción número uno de la vida humana. Competimos unos con otros y al mismo tiempo, sin embargo, tenemos que cooperar. Las dos cosas. Qué curioso es, pero estas contradicciones que coexisten forman parte de muchas entidades de la existencia. No solamente en el mundo humano, sino que en otro, una contradicción interna que es muchas veces la que le da el movimiento a las cosas. Las cosas donde no hay contradicción, donde no hay ninguna tensión interna, están en estado de reposo, son inertes, podríamos decir. Entonces, esta lucha de todos contra todos, repito, mantenida en una sociedad civilizada dentro de los marcos que pone la ley, la policía, el código civil, el código penal, etc., no es solo por los grandes bienes, digamos, por la chuleta con la cual vamos a vivir o no. No estamos en la época de las cavernas. No estamos, digamos, disputándonos el territorio para cazar o para recolectar con la tribu o el clan del lado. No es simplemente una cuestión de supervivencia física. Los bienes que se disputan pueden ser más sofisticados. Y en algunos casos puede que no se dispute por obtener más bienes, sino que por preservar las que ya se tienen, que uno piensa que están en peligro, que el otro nos los arrebate. En otras palabras, está el tema de la propiedad. Tenemos algunos bienes asegurados con nosotros y queremos preservarlos. Los consideramos de nuestra propiedad. Y entonces estamos en estado de alerta ante la posibilidad de que alguien venga a quitarnos eso. En un caso de una sociedad normal sería el delincuente. Cuando no hay orden ni ley, ya no se trata de delincuentes, sino que se trata hasta del vecino que nos puede venir a quitar lo que tenemos. Eso es el tipo de situaciones que se ven cuando se derrumba el orden social. Todo el mundo se convierte en fiera. Entonces, el hecho fundamental es el egoísmo. El fondo de egoísmo y por lo tanto el fondo de mutua hostilidad potencial y a veces actual que está presente en todo orden de cosas. Porque los demás pueden atentar o están atentando contra nuestra propiedad, contra nuestras necesidades, contra nuestra identidad muchas veces. Antes de continuar con este tema y ir llegando al punto que quiero hacer del multiculturalismo, permitidme, hermanos, en realidad no hay hermanos, ni siquiera los biológicos a veces son tan hermanables como ya vamos a ver. Partamos con nuestra publicidad de hoy día, que se inicia con conversaciones numéricas. Señor, señora, si tiene un hijo, un nieto, un sobrino que tiene problemas con las matemáticas, tiene un cabro chico que está en el colegio, está en preparatoria, ¿cómo se llama ahora? La educación básica, o ya incluso un cabrito que está en la secundaria, ahora se llama educación media, entiendo. Entonces está refunfuñando que le va mal, que no va a estudiar ingeniería ni ninguna cosa en que haya matemática porque le va como en las pelotas. Bueno, ese es el momento de ponerlo en manos de este señor de conversaciones numéricas que les da una mirada completamente distinta a las matemáticas. No es que venga a hacerle clases personales iguales de las del colegio. Les cambia la mirada hacia las matemáticas, los hace ver el otro lado, el lado A,
porque hasta el momento solo han conocido el lado B que les imparte el colegio, el lado A de las matemáticas, que es completamente diferente, se van a enamorar, les va a gustar. Eso inevitablemente ocurre con toda persona normal. Cualquier persona con entendimiento normal, cuando le muestran la verdadera mirada a la matemática, cambia todo completamente, va a cambiar sus notas en el colegio, le va a empezar a ir bien, no va a estar con esas decisiones profesionales más adelante de hacerle el quite a las matemáticas. Todo va a ser diferente, amigo. Quiero insistir en este punto. Este no es un profesor más de estos que uno contrata para que vayan a la casa a hacerle clase al chiquillo porro en matemáticas. Porque ese profesor para la casa va a hacer lo mismo que en el colegio, solo que en una relación de 1 a 1, profesor y alumno, y no profesor y 30 o 40 alumnos. Pero va a ser lo mismo. Este profesor hace algo diferente. Fuera de eso, ofrece preparación para la prueba de selección para la universidad, si es que hay selección hoy en día, y programación para niños chicos. Una cosa muy entretenida para los niños, con lenguaje accesible a los niños, divertido, entretenido, y nada más apasionante para un cabro que hacer un trabajo que aparece funcionando en un computador, un programita que opera, y les ordena mucho, les disciplina mucho el mate. Eso con conversaciones numéricas. Sigo con suplemento Vito, un suplemento que se mezcla con los pellets normales que usted le da a sus gatos, a sus perros, y los convierte en alimento premium, que los va a mantener mucho más sanos, mucho más contentos, y usted va a tener menos necesidad de ir de vez en cuando al veterinario, que sale bastante caro. Suplemento Vito se vende en el sitio de ellos, vito.cl, y también en muchas mascoterías lo tienen. Y termino el bloque con Oxibiota, el polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que se encarga de destruir las otras, las malas, que producen la descomposición, y de ahí vienen los malos olores. Los olores malos vienen de la descomposición, y la descomposición viene de estas bacterias que empiezan a separar los componentes de una materia orgánica en sus partes, y una de esas partes son estos gases pestilentes y a veces tóxicos también. Échelo ahí donde hay malos olores, ¿cómo se llama? El fregadero de la bañera, de la ducha, en la cocina, en el olores desagradables. Con esto se acaba el problema de raíz por meses, las bacterias quedan ahí yendo a las que producen el mal olor. Continúo con este temita. Entonces, como les decía, esta hostilidad potencial derivada del egoísmo, de que cada cual quiere obtener, como todos somos básicamente iguales, que luchamos por las mismas cosas, es el problema. Si tuviéramos intereses totalmente distintos, ni siquiera interactuaríamos unos con otros, no habría guerra, cada cual por su... Esa hostilidad se revela no solo, insisto, cuando se están disputando bienes esenciales como el alimento, sino que en todo orden de cosas. No solo lo podemos ver, digamos, personalmente esa experiencia. El prójimo puede generarnos sentimientos hostiles no simplemente cuando nos está arrebatando el guachalomo o cuando nos está quitando una posibilidad de ascender en la oficina. Nos puede producir molestia y ocurre todo el tiempo. Estas son experiencias que uno vive todos los días. Hasta en una discusión, en un asunto verbal que no toca ningún bien material, el hecho que otro tiene una opinión distinta a la nuestra nos produce hostilidad, porque esa opinión distinta está de una manera directa o indirecta, en un grado mayor o menor, negando nuestra identidad, que está formada por lo que pensamos sobre esa materia. Nuestra identidad es un enorme mosaico. Cada una de las piezas de ese mosaico es un modo de ser, un comportamiento, el color de piel, una opinión, todo. Entonces, el que opina distinto, el que es distinto, el que nos mira de una manera diferente, pone en duda no solo ese pedacito del mosaico, sino que el conjunto. Hasta las diferencias de opinión, para que hablamos, las diferencias políticas generan hostilidad, generan a veces peleas brutales. O sea, efectivamente la hostilidad está ahí todo el tiempo, es un componente esencial. No el amor, no el afecto, que son cosas bastante más difíciles, sino que la hostilidad. En todas sus formas, resentimiento, odio, rabia, lo que sea, pica,
que se puede expresar con una pelea a balazo, a puñete, pelambre, maledicencia, intriga, de todo. Entonces, uno se pregunta cuando uno examina esta conducta, cuando uno se examina a sí mismo y examina a los demás, y ve esos potenciales de hostilidad, uno se pregunta cómo es que llegamos a vivir en sociedad. Y ahí emerge lo que ya hemos mencionado, la necesidad mutua. Nos necesitamos. Desde los primeros tipos, los primeros... se lleva la mejor parte del plato de comida, pero mientras tanto hay que ir a cazarlo. Necesitamos cooperar para precisamente satisfacer nuestras necesidades, y eso es vivir en sociedad. Y por lo mismo creamos, y aquí viene una explicación que da Hobbes, un poco mitológica, pero que conceptualmente es muy correcta, y aquí que creemos, por debido a esa necesidad, las leyes, el Estado, por simplificar, desde las formas más elementales como el tipo más prestigioso y con la palabra más oída y escuchada en el clan de la caverna, hasta el Estado en forma de hoy en día. También por necesidad, porque queremos disfrutar de lo que hemos logrado obtener en esta competencia, con alguna seguridad de que antes de que nos llevemos ese pedazo de carne que conseguimos en la boca, no va a llegar alguien a quitárnoslo o a luchar por obtenerlo. Queremos tener seguridad en el disfrute de nuestra propiedad, por pequeña que ésta sea. Queremos no vivir todo el tiempo con la ansiedad de estar con la espada en la mano porque en cualquier momento se nos vienen encima. Y entonces, decía Thomas Hobbes, nos ponemos de acuerdo, todo esto por supuesto es una explicación metafórica, no es que las cosas hayan ocurrido así, nos ponemos de acuerdo para delegar nuestra capacidad de ejercer fuerza y violencia en el Estado, para que él, a través de las leyes, nos controle a todos y de esta manera nosotros podamos vivir en paz, porque solo el Estado va a tener el monopolio del uso de la fuerza. Esa es la esencia de la cuestión, dice Thomas Hobbes. Un filósofo más o menos de su época, sí, contemporáneo, John Locke, otro británico, decía que en realidad lo que es natural en el hombre no es la lucha de todos contra todos, la hostilidad, el egoísmo, sino que es el vivir en sociedad, que eso era lo natural. Pero en el fondo, si ustedes lo piensan un segundo, Locke no está diciendo nada distinto, porque claro que es natural vivir en sociedad, porque es una derivada natural de una situación natural previa, que es la necesidad de obtener lo que necesitamos, la hostilidad que eso genera porque todos persiguen lo mismo, y luego otra de necesidad derivada de que para tener lo que logramos tener con alguna tranquilidad, nos organizamos en sociedad, con un Estado, con un jefe que manda y que tiene el poder total. Así que no veo que sea muy distinto el raciocinio de Locke. Es natural entonces para los seres humanos vivir en comunidad, pero no por una cuestión de amor, de afecto, de cariño, una cosa así calentita, sino por una necesidad simplemente de satisfacer nuestros requerimientos biológicos, primero la comida en los primeros tiempos, lo esencial, y luego todo lo demás, pero siempre está este componente egoísta que está generando a su vez esta permanente fuerza de ruptura de esa agregación humana, de esa comunidad, que como podemos controlar a duras penas mediante la ley y el Estado, o sea, mediante alguien más fuerte, la fuerza pública. Y con eso logramos arreglárnoslas para que esa sociedad, a pesar de la tensión interna, de la competencia y la hostilidad mutua de quienes quieren obtener más de lo que se ha conseguido grupalmente, persevere y podamos seguir en un próximo ciclo obteniendo lo que necesitamos. Entonces, queremos preservar un mínimo de propiedad, un mínimo de seguridad, y por eso resignamos parte de nuestro poder o todo nuestro poder, se lo dejamos al Estado, pero eso no termina con la hostilidad. Lo que pasa es que ya no se puede expresar. Ya no puedo ir a quitarle algo al que tiene más que yo, pero la hostilidad se mantiene y toma la forma de la envidia, el resentimiento, el pelambre,
la acusación, la intriga, porque él tiene más, me explotó, me robó en algún momento. No se lo puedo ir a quitar porque eso sería un acto, un robo, un delito y me va a llegar encima la ley. Pero puedo al menos decir que ese tipo es un infeliz, un desgraciado que me robó o que no merece tener lo que tiene y yo sí. Así opera la hostilidad que ha sido contenida por la ley y el Estado. Es una contradicción increíble, como tantas otras, en el seno mismo del organismo social. Esta estructura que se tiene que armar, pero al mismo tiempo tiene fuerzas internas que pretenden desarmarla. Toda sociedad está todo el tiempo luchando contra fuerzas que van contra su propia existencia. Y la existencia de una sociedad es este equilibrio difícil, frágil, entre las fuerzas destructoras nacidas de la hostilidad mutua y las fuerzas integradoras nacidas de la necesidad y del Estado. Y cuando uno de estos elementos supera al otro, esa sociedad entra en un proceso de guerra civil, por ejemplo, de desintegración. De hecho, ¿qué es lo que es una guerra civil sino ya un enfrentamiento masivo entre dos partes que aglutinan distintas formas de odiosidad y hostilidad mutua? Eso es una guerra civil, finalmente. Y en esa guerra civil, que puede tener tal o cual motivo, se aprovechan de descargar rabias y resentimientos que podían tener otros millones de motivos, nacidos de la subordinación en una sociedad, nacidas de la pobreza, nacidas de la envidia, nacidas del resentimiento. Entonces están ahí, han estado controladas, pero si se produce una guerra ya de frentón, si se enfrentan dos bandos por cualquier otra razón, todas estas energías se aglutinan alrededor de la causa de los dos bandos y eso le da a la guerra civil la ferocidad que suelen tener. Yo he terminado de leer algunos libros sobre la guerra civil que les he mostrado algunos de ellos en los programas anteriores. Y una de las preguntas que se hace un historiador, justamente Beevor, en la historia de la guerra civil norteamericana de Anthony Beevor, se preguntaba, algo que se han preguntado muchos otros historiadores y personas que han estudiado ese conflicto, ¿cuál era la razón de la enorme furia con que se combatieron estos individuos que eran todos iguales? Los soldados del norte de Estados Unidos, los soldados del sur, los de la Unión y los de la Confederación eran exactamente iguales, de la misma raza, la misma religión, incluso tenían el mismo origen social. En ambas partes la mayoría de los soldados eran campesinos, gente más bien pobre, gente que eran hijos, gente muy joven, combatía en fincas, en el sur más de subsistencia, en el norte un poco más apuntando al mercado, pero eran iguales. ¿Con qué furia luchaban? Las bajas en las miles, porque hubo como 10.000 encuentros militares en esa guerra civil, increíble. O sea, duró 4 años más o menos. Calculen ustedes cuántas batallas por día. Las bajas eran, en una batalla normal, algo hoy en día impresentable. 30 o más por ciento. Muertos, heridos, mutilados. ¿Con qué saña se combatían? Se combatían con esa hazaña porque estaban canalizando rabias, resentimientos y hostilidades nacidas de otras 1000 causas y que encontraban ahí una manera de evacuarse. Eso es. Siempre hay unas potenciales enormes. Y uno lo ve incluso en un plano anecdótico, en una pelea de bar, una pelea al final de una comida, en que por una cosa que pareciera menor, por unas palabras de más o de menos, unos tipos se agarran a botellazo y uno dice, pero ¿cómo tanta furia por tan poca cosa? ¿No es verdad? No, pues no es tan poca cosa porque lo que pasa es que esa diferencia, esa brega, está siendo alimentada no meramente por la distinta opinión que tenían en esa discusión de sobremesa, sino que por todas sus rabias, hostilidades acumuladas que encontraron en esa chispa que fue la ocasión para la deflagración completa. Y uno lo observa eso todo el tiempo, en todo orden de cosas, a todo nivel. Por lo tanto, amigos míos, el sueño de la hermandad universal, que en paralelo ha surgido todo el tiempo de los más diversos modos, discursos, no tiene fundamento. Por eso que partí por ahí. No tiene ningún fundamento y voy a ir a eso
Vamos a ir a los casos históricos en que han habido pueblos distintos, culturas distintas congregadas en un solo ente político. Han habido muchos casos, muchísimos. Los vamos a examinar. Pero antes quiero terminar con mis sponsors. Aros Lavanda. Una diseñadora de aros y otras joyas realmente preciosas. Yo he metido las patas y de repente he dicho que hace uso de metales preciosos. No, no son metales preciosos. Error mío, amigo. Son fantasías. Pero hay fantasías y fantasías. Hay fantasías que son bastante ñoñas, ¿no es cierto? Las que usted compra en un negocio cualquiera. Ella diseña, esta persona, cosas realmente bonitas. Y si usted no me cree, porque nadie me cree nada, entra a Aros Lavanda, aroslavanda.cl y mire, pues, son realmente cosas muy, pero muy bonitas. Continúo con otro señor que, este es un señor, no una señora, que hace cosas muy bonitas. Es un pintor muy talentoso que se llama Rodrigo Calderón Martínez, que tiene, usted lo puede ubicar en rodrigocalderonmartinez@gmail.com o lo puede ubicar en Instagram en pintor Rodrigo Calderón Martínez, todo pegado. Él, ahí están viendo algunos de sus cuadros, es un pintor muy original, muy talentoso, muy bella la manera como combina los colores y todo, y le ofrece no solo sus cuadros en general, sino que le ofrece retratos, hacer retratos a su familia, a usted, qué sé yo, lo cual es una cosa mucho más interesante, mucho más que una foto. O sea, ahora con las fotos se dejó de lado esto de hacer retratos de familia como se hacía antes, pero ahora con la excesiva cantidad de fotos que ya no nos dicen nada, vuelve a ser interesante la idea de tener un retrato que es otra cosa, de una obra de arte. Así que si usted está interesado en alguno de los productos de este caballero, ya les di las direcciones. Continúo con González y compañía, un buffet de abogados dedicados exclusivamente a temas penales, que son los más complicados, y que además de dedicarse exclusivamente, son muy prestigiados en el mercado de los abogados, porque han tenido tremendos éxitos legales a nivel, digamos, que algunos han salido en la televisión. Hace un par de años hubo un caso, no lo voy a recordar porque no tengo por qué tocar a las personas que estuvieron involucradas, pero son muy, pero muy buenos. Continúo con Lomas de Millaray, ya sabe, usted quiere irse como muchos otros de Santiago, de Valparaíso, qué sé yo, al sur, a esos paisajes maravillosos del sur, siempre verde el sur, y anda viendo dónde compra un terreno para construir después una casita, qué sé yo. Bueno, Lomas de Millaray, amigos, lomasdemillaray.cl, entre ahí y vaya a ver los terrenos que tienen, todos con agua, todos con electricidad soterrada, buenos caminos para conectar entre sí estas parcelas o para salir de ellas. Todo esto en la región de los lagos, la región más linda, cerca de la comuna de Los Muermos, la región de los lagos, estimados amigos. lomasdemillaray.cl. Entiendo que en lomasdemillaray.cl tienen un video donde usted puede ver precisamente estas parcelas y ver que efectivamente son muy hermosas, el paraje es muy bonito. Quedan a 30 minutos de todo lo que importa, el aeropuerto Puerto Montt, de Puerto Vara, media hora en auto. O sea, usted está cerca y está lejos al mismo tiempo. Y termino con Gigena, producciones.com, una academia de música que le va a enseñar lo que usted prefiera estudiar. Teclados, puede ser piano, órganos electrónicos, qué sé yo, guitarra acústica, guitarra eléctrica, contrabajo, saxofón, batería, voz, ukelele, flauta traversa, flauta dulce, un montón de instrumentos online, lo cual es súper cómodo y súper eficiente. Los cursos online en general son mucho más eficientes porque uno está solo, en su pieza, en su casa, concentrado en la pantalla y por lo tanto aprovecha mucho más la clase. Así es que, ¿quiere saber usted cómo son las clases? Pida una clase demo, le van a dar una clase completa, no 2-3 minutitos, la clase completa para que usted vea cómo es la cuestión y si se interesa o no. Yo creo que se va a interesar. En paralelo a esta, o sobre la base de esta situación, curiosamente, de vez en cuando han emergido utopías, porque eso es lo que son, en los cuales se imagina un mundo donde todos los tipos de las más diversas razas, etnias y culturas interactuamos alegre y felizmente, y como resultado de esta interacción de distintos puntos de vista y cultura, emergen cosas aún mejores. Eso es un sueño,
permanente. Uno de los primeros que trató de llevarlo a la práctica en un plano político y a gran escala fue el gran Alejandro Magno. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo, los 300 y tanto, el 330 y tanto antes de Cristo, cuando él inicia sus campañas de conquista de Persia y luego siguió avanzando y llegó hasta la frontera noroeste de la India. ¿Sabían ustedes? Y tuvo influjo, que quedó ahí un estado sucesor del imperio de Alejandro actuando en esa zona y creó algunos influjos culturales que hasta el día de hoy se notan en la escultura de la India. Bueno, él tenía el sueño de un imperio universal que integrara a todas las distintas razas, desde luego a los macedonios, o sea, los helenos, los griegos, los macedonios, los persas que acababa de conquistar, supongo que los indios. Y hay muchos, no sé si muchos, pero hay algunos muy reputados historiadores, estoy recordando uno de apellido Tarn, norteamericano, tengo sus libros, que pensaban que efectivamente eso era un fin consciente de Alejandro, que no lo logró. De hecho, en un momento dado, él obligó a los oficiales de su ejército, un montón, cientos de oficiales de todos los rangos, a contraer matrimonio con otras tantas damas de la corte persa que él había derrotado. En otro momento integró a su ejército macedonio y les enseñó las tácticas macedónicas, la falange macedónica, etcétera, a persas, a jóvenes persas. Y no resultó porque, entre otras cosas, produjo un enorme resentimiento y rechazo de los macedonios. De los macedonios que eran los que habían iniciado este proceso de conquista con Alejandro. No funcionó. El imperio de Alejandro no duró nada, no tanto por luchas internas entre distintas etnias como por el hecho que los generales de Alejandro apenas había parado las patas al pobre Alejandro, ya empezaron a dividirse después de un pequeño periodo de simulacro que querían mantener el imperio, pero en el fondo cada cual quiso conquistar, quedarse con su propio pedazo y en algún momento no le bastaba y quería conquistar a otro. Es lo que da origen a los llamados reinos helenísticos, son pedazos de lo que conquistó Alejandro en los 10 años que estuvo guerreando. Ese imperio, él muere y se convierte en los reinos helenísticos. No funcionó en absoluto. Pero claro, uno podría pensar que esto es una especulación de este señor Tarn y otros historiadores que nunca tuvo eso en mente, que simplemente reclutó a estos persas para rellenar las filas, porque por supuesto había tenido bajas, otros soldados se iban de regreso a sus casas con su botín, pero vaya a saber uno si no hubo algo de eso porque esto del matrimonio, por ejemplo, ¿qué lo obligaba a hacer que sus oficiales se casaran con damas persas? Si no hay una idea de generar una unión. Bueno, él mismo se casó con damas de otras procedencias étnicas y culturales. Bueno, ese fue Alejandro Magno. Ahora, todos los imperios que han existido, con o sin Alejandro Magno, con o sin un designio de generar una especie de unidad multicultural y étnica, todos los imperios son por default multiétnicos y multirraciales, porque un imperio consiste en un centro metropolitano, un poder militar y político que se expande conquistando otros países, otras naciones, otras tierras que tienen otros habitantes, otras etnias y otras culturas. Todos los imperios son multiculturales por definición. Y en ninguno de ellos se ha producido esta integración feliz, creativa y productiva con la que sueñan hoy y con la que han soñado siempre los multiculturalistas del ritmo, digamos. Nunca sucedió. En todos ellos, la coexistencia que existe, puede existir por mucho tiempo, de distintos grupos, es porque está el Estado central imponiendo un orden, una ley, una sanción, una policía. Yo conozco bastante la historia del Imperio Romano, que es una de las cosas que más he estudiado en historia antigua, y les puedo decir de que en un momento dado, en un día cualquiera de la vida del imperio, en Roma, en las ciudades más grandes, pero no solo en Roma, sino que en las ciudades más grandes, había permanentes conflictos entre estos distintos grupos étnicos y culturales. Por ejemplo, en Alejandría, que
había sido fundada por Alejandro Magno, pero eventualmente con el tiempo se convirtió en parte del Imperio Romano, como todo el norte de África, y Alejandría era una de las ciudades más importantes. Habían muchos griegos, macedonios, los herederos de aquellos que llegaron con Alejandro Magno, muchos judíos. Habían también habitantes de África propiamente tal, pueblos originarios llamarían ahora. Los conflictos que habían especialmente entre judíos y gentiles, como dicen ellos, los no judíos, eran tremendos, a cuchillazo limpio, todo el tiempo. ¿Por qué? Ni siquiera por una cuestión de color de piel o algo así, porque no había mucha diferencia entre macedonios y judíos en esa materia, sino por diferencias culturales y religiosas y de lenguaje. Todo el tiempo, pero batallas campales. En Roma, en la ciudad de Roma, o sea, en el corazón mismo del imperio donde estaba el emperador mismo, también habían permanentes conflictos con los extraños, con el otro. ¿Se acuerdan el caso de Nerón, el famoso incendio de Roma, que le echa la culpa a los cristianos? Que los cristianos eran, para los romanos, los cristianos eran una variante más del judaísmo, o en cualquier caso eran algo extraño y distinto. No adoraban los dioses paganos, no hacían lo que hacían los demás paganos, vivían de otra manera, tenían otros valores, trataban de no mezclarse con los paganos, trataban de meterse en su propio yeto religioso y cultural. Y entonces, ¿a quién eligió Nerón como chivo expiatorio del incendio? A los cristianos. Y algunos de ellos los hizo que se destruyeran, que fueran destruidos en el circo, destruidos por las bestias. A otros los quemó en las calles como antorchas. Todo el tiempo existía esta hostilidad. Todo el tiempo existe esta hostilidad entre seres distintos. Y si acaso no se manifiesta de una manera brutal todo el tiempo, porque está el Estado encima. Miren lo que pasó en Yugoslavia, cuando se derrumbó el Estado yugoslavo, cuando dejó de existir Yugoslavia como Estado. Las partes componentes, especialmente serbios y croatas, a poco andar iniciaron guerras. Ustedes recordarán los años 90 en los Balcanes, las guerras entre serbios y croatas y las brutalidades que se vivieron, algunas de las cuales están en video, mejor ni las vean. Un ejecutor serbio, por ejemplo, matando a una fila de croatas con un mazo, les reventaba la cabeza. Bueno, se produjeron horrores que parecían que ya no se iban a ver más en la historia humana. No siempre se vuelven a ver las mismas brutalidades como lo demuestra la guerra ruso-ucraniana, dicho sea de paso. Al tiro, las hostilidades entre croatas, serbios, eslovenos, ¿quiénes son? ¿Qué otro grupo es? Hay otro grupo más, de una zona más pequeñita. Bueno, varios grupos que habían vivido todos bajo la bota del régimen de Tito en Yugoslavia. Se acabó Tito, se acabó la bota comunista y empezó la guerra civil a poco andar. No de inmediato, pero a poco andar. Y fue brutal. Todos los odios, los resentimientos y las hostilidades acumuladas entre estas etnias distintas, unos son musulmanes, los otros son cristianos ortodoxos, se evacuaron brutalmente. Y en sociedades donde el Estado no ha desaparecido como Estados Unidos, los temas raciales siguen vigentes por mucho que usted en las películas, en las series de Hollywood, vea una convivencia amorosa entre negros y blancos, y el policía blanco invita al policía negro a comer con la familia, y todas esas son puras mentiras. Básicamente no es así. La hostilidad, el resentimiento, especialmente ahora de los negros hacia los blancos, que se manifiesta en este discurso woke, que culpan a los blancos de todos los pecados, de la supremacía, y hay que echar abajo todo eso. Bueno, usted lo vio hace un par de años porque hubo también una especie de revuelta en Estados Unidos. Todas esas cosas que parecía que estaban apagadas, que se habían acabado con el movimiento de los derechos civiles, con Kennedy, con Johnson, con la modernidad, con las películas de Hollywood. Mentira. Ahí estaban las diferencias de costumbre, de color. Y eso que negros y blancos norteamericanos comparten montones de cosas. Son todos religiosos o no religiosos, pero en todo caso no hay una diferencia muy grande entre una denominación protestante y otra. El tema de los católicos protestantes ya no es como antes. Son todos, hablan inglés.
Y sin embargo, hay diferencias de manera de hablar. Ustedes, si escuchan hablar a un negro norteamericano, pronuncia muy distinto a un blanco. Y se generan hostilidades que están bajo cuerda porque no está de moda, porque está el Estado, porque me pueden acusar de racismo, porque está la ley, porque están los medios de comunicación. Pero esas cosas no hacen desaparecer la hostilidad mutua. No hacen desaparecer la hostilidad mutua, y lo vimos en estas revueltas en Estados Unidos, donde ya no había ley, no había policía, cómo emergió toda la brutalidad y la violencia que tenían acumulado, especialmente los grupos de color negro, porque ese es el color que tienen, contra el mundo blanco. Ustedes tienen que haber visto los videos. Las turbas, asaltando los negocios, rompiéndolo todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad, estimados amigos. No existe la hermandad entre los pueblos. Siempre se habla, esa frase estúpida, vacía, muy de los diplomáticos, que viven en un mundo de fantasía y de charlatanería. Entonces hablan de la hermandad de los pueblos. No existe la hermandad entre los pueblos. Ni siquiera existe la hermandad dentro de los pueblos. A veces no existe la hermandad ni siquiera entre los hermanos de sangre. No. Hay elementos de hostilidad siempre presentes, muy potentes. Entonces, todo el proyecto multicultural va contra la naturaleza humana, va contra la naturaleza de las sociedades, va contra todo, y por lo tanto fracasa en todas partes. Lo están viviendo ahora los europeos con la inmigración masiva de gente de otra etnia, de otro color, de otra cultura, de otra religión, de otro lenguaje. Lo están viviendo en carne propia. Y muchos de estos movimientos llamados ultraderechistas por la prensa de Europa tienen que ver con esto. No lo dicen abiertamente, no dicen no nos gusta esta gente, sino que dicen hay demasiada de esta gente, hay que poner límite en la frontera. Pero en el fondo se trata de un tema de que no nos gustan los que son de otra identidad nomás. No les gustan a nadie. Es un hecho histórico, es un hecho que se ve, lo vemos en nuestro propio país. Si usted vive en un barrio donde existe en el mismo barrio gente, por ejemplo, del Caribe, colombiano, venezolano, o gente no tan distinta, peruano. Vea usted, a lo mejor usted no, pero hable con los vecinos. Póngase en sintonía con el ambiente que hay en el barrio. Dígame si no hay un grado de hostilidad. ¿Por qué? Porque tienen costumbres distintas, porque llegan gritando, porque hablan mucho, o hablan muy fuerte, o porque ponen una música que a usted no le gusta, o porque no tienen las mismas costumbres, o porque, qué sé yo, porque tienen otra facha. Se generan hostilidades. Y esas hostilidades llegan a las manos cuando se da la ocasión. Así es. Entonces, el multiculturalismo es uno más de estos proyectos profundamente irreales, ilusos, que han brotado en estos últimos años con mucha fuerza y que responden a una visión distorsionada de ciertas necesidades históricas que efectivamente van a tener que resolverse de alguna manera, pero que, como ocurre siempre con estas situaciones en que un modo de vida parece que ya no está posible mantenerlo, y está claro que tiene que organizarse la sociedad de otra manera, pero no está claro cómo. Entonces emergen distintos puntos de vista, proposiciones o sentimientos, la mayoría de los cuales son equivocados. El sentimiento de que hay que cambiar puede ser el correcto, pero la manera como lo ven está equivocada, y lo del multiculturalismo está completamente equivocado. Completamente. No hay un enriquecimiento, además, entre paréntesis, en la mezcolanza de cultura. La mezcolanza no es enriquecimiento. El enriquecimiento es algún grado de inspiración que una cultura puede recibir de algún elemento de otra. Las culturas se enriquecen desarrollando sus propias potencialidades, no convirtiéndose en un híbrido, en un quiltro cultural. Eso no funciona. No funciona bien. No ha funcionado nunca. Bueno, amigos, estamos llegando al final del programa. Les quiero mostrar un libro por si están interesados en otro imperio donde los problemas étnicos y raciales no pudieron nunca resolverse a pesar de todo lo que se intentó. Es el caso del imperio austrohúngaro. Aquí tienen este libro, El imperio de Habsburgo, que es el inicio del imperio austrohúngaro. Primero fue el imperio austríaco, después se convirtió, después de la guerra de 1866 contra los prusianos, se convirtió en el imperio austrohúngaro. Aquí está la historia, un libro muy interesante de Peter Jackson, The Habsburg Empire.
Y aquí gran parte de este libro tiene que ver cómo se creó este imperio, justamente integrando distintas razas, identidades, grupos de distintas procedencias, y cómo luego la coexistencia entre estos distintos grupos fue extremadamente difícil. De hecho, fue en el Imperio Austrohúngaro donde surgieron las variantes más feroces de los nacionalismos, que es una manera de expresión política de estas etnias que quieren valerse por sí mismas, que quieren, por así decirlo, subir varios escalones en la cadena alimenticia, quieren crear su propio Estado porque ya no resisten el ser dominados por un Estado donde son otros, otro grupo, otra raza, otro idioma el que domina. Era exactamente lo que pasaba en el Imperio Austrohúngaro. Y aquí está la historia, estimado amigo. Yo no estoy inventando nada cuando digo estas cosas. Yo personalmente, si ustedes me preguntan, yo no tengo prejuicio contra ningún grupo. Los detesto todos por igual. La raza humana es lo peor que existe en el planeta Tierra, la verdad de las cosas. Entonces, de vez en cuando nos salvamos, así nos redimimos como pueblo, como raza, como especie, por algunos individuos especialmente notables, especialmente geniales, especialmente buenos, especialmente bondadosos, especialmente de alguna cosa. Pero en general somos realmente... Ya, eso sería todo por hoy. Mañana domingo, que es el Domingo Internacional, no tengo claro a qué país o a qué imperio o a qué entidad política nacional me voy a dedicar. Probablemente algo relacionado con nuestra América, por supuesto. Ya hemos tratado el caso de Venezuela. Tratamos con muchos errores, seguramente. Hubo montones de personas que me hicieron comentarios, argentinos que me hicieron comentarios y me explicaron cosas que yo, por supuesto, no podía saber porque yo no estudiaba a fondo la historia argentina, porque yo no soy argentino. Me traté de agarrar las cosas más básicas y, por supuesto, había muchos errores de detalle, pero ustedes me perdonarán. Creo que en lo general tengo una idea más o menos clara de lo que es la historia argentina, a pesar de que me puede equivocar en cuestiones que para otros que son de Argentina son, digamos, mucho más importantes. No sé qué país será ahora el elegido y nos estamos viendo, espero, mañana domingo entonces, pues, estimados amigos. Y no me reten mucho si me equivoco, si solamente soy humano, trabajo de lunes a domingo, no tengo todo el tiempo del mundo, tengo que hacer otras cosas también para estudiar a fondo la historia de cada país o de cada cosa que veo. Hago lo que puedo, o más bien dicho, hago lo que debo. Y eso sería todo, nos estamos viendo. Chao.